A ver, ¿cuántos son libres? Ministro empresarios, gracias al Señor. Y una de las cosas que trato de hacer siempre sobre los hombres que tienen empresas y que invierten mucho dinero, miren hermanos, si usted escuchara a esa gente, te hablan de 2, 3, de 100 millones hasta de 1.000 millones de dólares, como sacarnos el zapato a nosotros. Y muchos de ellos no conocen a Dios. Usted y yo tenemos la ametralladora y ellos tienen la pólvora y las balas y la bazuca todos juntos. Y nosotros a veces nos gastamos porque hemos ganado 100.000 dólares o 200.000 dólares, lo que fuera. Pero si usted escucha hablar a esos hombres que hicieron las cosas bien y administraron y que recién están conociendo a Dios, va a decir, wow, ¿qué pasó con esta gente? Esa gente supo, ¿qué cosa? Fructificar en lo que han tenido y se dieron cuenta que si valoraban lo que tenían, podían entrar al proceso de la multiplicación. Entonces, dentro del proceso de la multiplicación, lo que hicieron es expandirse poderosamente. Hoy tienen tanta abundancia que están buscando entidades para ver cómo pueden llegar a ayudar a alguien, porque saben que todo el dinero que tienen no lo pueden llegar a gastar, ni ellos ni las generaciones que vienen por delante. Pero necesitan gente a los cuales se le pueda confiar, ¿qué cosa? La administración, la sabiduría que proviene de Dios. Ahora, yo ministrando uno de esos empresarios, se reúne con otro empresario que es de otra nación, es de aquí, y le dice lo siguiente, varón, tienes que dejar de ser una vaca lechera para la iglesia. Todo el mundo te ve como la vaca lechera. Te ve, va y dicen, vamos a tal empresario porque tiene la leche que estamos necesitando nosotros. Y el empresario, como determinó apoyar a la iglesia, todo el mundo le estirpa, ¿qué cosa? La provisión que Dios le ha dado. Y uno dice, es de parte del Señor. Tómelo, depende de la mentalidad que usted tenga. Entonces, cuando se reúne con este empresario que estamos ministrando nosotros, le dice lo siguiente, tienes que dejar de ser una vaca para convertirte en un toro. Porque si la vaca se muere, no va a producir más leche. Pero si tú eres un toro, tú te puedes reproducir con otros hijos. Tú puedes impartirle lo que tienes y puedes reproducir. Y si tú pereces o te mueres, tus hijos espirituales van a tener más de lo que tú tienes o igual de lo que tú tienes, pero en definitiva te reproduciste en esos hijos. Entonces siempre va a haber, ¿qué cosa? Hijos que se reproduzcan y no va a haber necesidades en todo lo que es la obra del Señor. Entonces el punto es aquí, cuando uno adquiere sabiduría, no está como una vaca lechera proveyéndole, hermano, la leche a todo el mundo, o estoy esperando de que alguien venga y me traiga algo. Cuando yo entiendo lo que es revelación y sabiduría, entiendo de que Dios me ha conferido una responsabilidad de fructificar en esta tierra. Entonces dejo de ser una vaca lechera para convertirme en un toro que pueda inseminar en otros vientres y dar, hermano, del fruto de lo que Dios me ha dado en sabiduría, para que esa persona pueda adquirir esa sabiduría y deje de estar esperando de que yo venga y le traiga la leche, sino que ellos mismos vayan y reproduzcan esa leche. No es lo mismo que yo te traiga el maná todos los días a que tú entres a la tierra de Canaán a poseerla. No es lo mismo, mis amados hermanos, que yo te dé un pescado a que yo te enseñe cómo pescarlo. Lo que pasa es que el pescado que te doy se me hace más fácil, porque yo vengo y te lo entrego y me dejas de molestar. Pero enseñarte a pescar, hermanos, me lleva tiempo. Enseñarte a pescar me lleva un montón de tiempo, porque te tengo que enseñar en qué momento, qué tipo de carnada, cómo está el día, cómo está el sol, cómo está la luna, en qué momento se puede pescar y qué tipo de carnada para qué tipo de pez. Entonces eso me lleva mucho tiempo y en un día no lo puedo hacer, lo tengo que hacer mucho tiempo. Entonces cuando uno adquiere sabiduría, hermanos, hay un principio y un final. Salomón entendía lo que Dios le estaba impartiendo, por eso es que él quería tener sabiduría, porque sabía que su reinado iba a ser por muchos años. Entonces él necesitaba un milagro, hermano, en su mente. Cuando la Biblia habla de que tenemos que ser transformados, habla de una reforma que tiene que ser arrancada. Y cuando habla, hermanos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprender a qué hemos sido llamados, es cuando uno determina salir de la mente natural y racional para entrar a lo sobrenatural de Dios.
Entonces ahí, hermanos, es cuando nosotros dejamos de estar esperanzados en que venga un empresario y nos ponga a algo de dinero o que nosotros nos convertamos en empresarios. Cuando la Biblia te enseña a ti, me enseña a mí, que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola, ¿qué es lo que Dios te está enseñando? Que tenemos la habilidad y la capacidad de conducir, de administrar. Tenemos la capacidad y la habilidad de capacitar gente, de formarlas, de instruirlas. No importa cuántos años pase, 4, 5, 10 años, lo que estás haciendo es afectar a otra generación. Entonces Salomón sabía, hermanos, que él no necesitaba derramar sangre. Mirá al otro hermano y decirle: acá no es cuestión de guerra, acá es cuestión de sabiduría. Tenía guerra, tenía guerreros, tenía intercesores, tenía sacerdotes, tenía profetas. Dice: ya tengo toda la estructura armada. Necesito un guerrero, va y lo mando a pelear. Necesito sacrificio, llamo al sacerdote. Necesito una revelación, viene el profeta. Hoy, como ministerio, tenemos intercesores, tenemos profetas, tenemos gente de guerra, tenemos gente, hermano, que nos trae el cielo a la tierra. Tenemos un montón de cosas. ¿Usted lo cree así? Dígame amén. ¿Y por qué no alcanzamos lo que tenemos que alcanzar? Porque nos falta sabiduría para administrar todo lo que Dios nos ha entregado. Usted no tiene que esperar del cielo que venga a la tierra. Ya está en la tierra. Pasa que no lo podemos ver. Porque no lo podemos discernir. Porque no lo podemos alcanzar con la sabiduría de Dios. Cuando la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero también te resalta la sabiduría de los príncipes de este siglo que terminaron matando al Rey de la Gloria. Pero que Dios lo había ocultado y lo había escondido para que nosotros tengamos una posición de gloria. Entonces, hermano, la gloria que había sobre Salomón no radicaba en la riqueza que él tenía, sino en la sabiduría que él tenía. Entonces, cuando a la iglesia de Jesucristo se le enseña de capacitarlos, instruirlos, formarlos y prepararlos para lo que viene por delante, es más fácil decir que Dios haga todo y no yo preocuparme o ocuparme de la situación para provocar eso que he entendido que vendrá de parte de Dios y que lo único que tengo que hacer es prepararme para alcanzarlo. Entonces, cuando Dios le dice en el principio del Génesis: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla y enseñorearse, le dijo: tened valores, administración, te vas a multiplicar en lo que yo te he impartido. Y no solamente que te vas a multiplicar, sino que vas a tener la capacidad, escuche bien, vas a tener la capacidad de gobernar y sojuzgar sobre eso que te has multiplicado. Entonces, ¿cuál es el key del punto de la cuestión? De que hay veces que Dios no te puede impartir las cosas, no te puede dar las cosas, no te puede soltar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de gobernar y de sojuzgar y enseñorearnos sobre lo que el Señor nos ha administrado. Lo que Él te imparte, lo que Él te da, lo terminamos perdiendo. Es más, le digo una cosa. Cuando hablamos de un gobierno apostólico, vemos un David que tuvo que gobernar, caminó como sacerdote, como profeta y como rey. Gobernó, guerrió, ¿para qué? Manifestar gobierno. Salomón no guerrió, pero sí gobernó. Con sabiduría, fue temeroso de Dios y fue riquísimo. Terriblemente. Ahora, cuando, hermanos, los judíos estaban esperando que viniera el rey que iba a gobernar sobre ellos, el Mesías, y que los iba a liberar de la opresión de los romanos, dijeron: bueno, acaba de venir uno poderoso así como David, y se sorprendieron, porque vino manso. Y lo que impartió fue sabiduría y revelación del reino. Entonces, cuando él impartió sabiduría y revelación del reino, vemos a los apóstoles que cuando hubo uno que sacó la espada, dijo: pará, yo no he venido para eso. No te equivoques. Yo no he venido para eso. Ya no es como en el tiempo de derramamiento de sangre. ¿Entiende lo que hoy te estoy ministrando del reino? Entiende que el gobierno espiritual que yo te estoy ministrando, que te estoy entregando, es como en los tiempos del Génesis, del principio. Yo te estoy entregando el reino. La evidencia del reino es tener la capacidad
en sabiduría, no solamente de fructificar, de multiplicar, sino sojuzgar y enseñorearme en lo que Dios me ha entregado. Tener el poder para yo poder ministrar eso que Dios me ha impartido y eso que Dios me ha entregado. Usted va a ver que la iglesia apostólica de los tiempos apostólicos, hermanos, caminaban en milagros, en prodigios, en señales, se rodeaban con multitudes de gentes que no conocían a Dios. Entre ellos reyes, gobernantes, pecadores, se rodeaban de un montón y se sorprendían de qué cosa, de la sabiduría que ellos tenían. ¿Saben lo que le digo yo a veces a mi congregación? Tómelo, déjelo, tenga cuidado en lo que yo le voy a expresar. Le digo, a ti te falta un poco más de mundo que de iglesia. Y me dicen, ¿por qué? Porque estás tan santo, hermano, aquí dentro de la iglesia que no hace nada en el mundo. Entonces, anda, contaminate un poco en el mundo, hermano. Anda y demostrar lo que el reino ha hecho por ti. Anda y demostrar la evidencia de la manifestación del gobierno de Dios sobre tu vida. Anda y demostrarlo con la sabiduría, con la revelación, con la conducción, con la firmeza, con la seguridad que Dios te ha dado. Porque entre nosotros tal vez somos todopoderosos, nos conocemos. Pero el punto es que la evidencia del gobierno de Dios para sojuzgar territorio no pasa, hermanos, porque estemos congregados aquí, sino pasa por lo que hagamos allá afuera. Que tengamos ese poder y ese gobierno en sabiduría, en revelación y en conocimiento preciso, exacto de lo que tenemos que hacer con una función correcta para que la gente vea de que usted y yo realmente caminamos en lo sobrenatural de Dios. Entonces, en este tiempo, pero tan poderoso, ¿usted lo cree así? ¿Usted cree que estamos viviendo un tiempo poderoso? Míralo a otro hermano y decirle, acostúmbrate a vivir en milagros. Yo recuerdo en el año 2011, me declararon que tenía cáncer. Y para mi esposa era algo duro, difícil. Llegué con los resultados y le dije, tengo cáncer, y se largó a llorar. Y yo no sabía si lloraba de pena o de alegría, pero en definitiva. Entonces, dentro de esas lágrimas, yo le dije, tranquilízate, le digo, no te pongas mal. Tienes 35 años, eres joven, vas a quedar como presidenta del ministerio, 2 autos, una casa. Alguien va a ver que te consuele. Entonces no sabía si llorar o reír. Me dice, Alejandro, pará, te la pasás trabajando, predicando, viajando. Pero sabes que yo estoy hablando del reino, y ese reino manifiesta una evidencia de sanidad. Entonces, si tú me dices que yo me voy a quedar quieto, de ninguna manera. Voy a viajar 3 veces al mes ahora. Voy a predicar el doble. Si antes predicaba 265 mensajes en el año, voy a predicar 300 y tantos mensajes. No me voy a quedar quieto hasta que Dios no haga lo que tiene que hacer, porque ya en su eternidad yo estoy sano. Entonces la ciencia me dijo, váyase de vacaciones justo en diciembre para la fiesta. Váyase de vacaciones en enero y en febrero y empiece el tratamiento en marzo. Miren qué alegría de vacaciones. Lo tremendo de todo esto, que para la gloria del Señor a los 6 meses ya estaba sano, hermanos. Entonces, ya los milagros son parte de nuestras vidas. El mayor milagro, hermanos, que puede haber en una persona es que le cambiemos la mente. Hoy tenemos un montón de enfermos de SIDA, de cáncer, que se sanaron y no están dentro de la iglesia. Hoy tenemos un montón de gente que Dios ha restaurado su matrimonio y están fuera de la iglesia. Entonces, la mayor evidencia de que el reino de Dios se ha revelado a una persona es que la persona fue transformada, cambiada su mente y comenzó a caminar en lo sobrenatural de Dios. Para mí no es un problema salvar a un drogadicto, para mí es un problema transformar la mente de su drogadicto. Para mí no es un problema, hermano, que Dios sane a un enfermo. Milagros veo todos los días. Para mí es un problema que esa persona que recibió un milagro, el día de mañana se me convierta en un líder y funcione para la gloria del Señor. Para mí no es un problema, hermano, darle una bolsa de mercadería a una persona que está pobre. Para mí es un problema que ese pobre le caiga la ficha de que la consecuencia de su pobreza fue el pecado
y que hoy en Cristo está restaurado, está sanado, está liberado, y que tiene que extirpar tanto iniquidad como herencia maldita y arrancar esa posición de miseria para empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios y entender que la sobreabundancia ya es parte de su vida.